Buenas noches con todos. Yo soy el doctor Chara. Actualmente estoy laborando en el Instituto de Niños San Borja, donde vemos con bastante frecuencia lo que son las infecciones intrahospitalarias, porque es una población en este caso de niños que son sometidos a operaciones, ¿no? Y el mismo hecho de estar en el ámbito hospitalario por patologías complejas también condiciona a estas infecciones, ¿no? Dentro del temario vamos a tocar puntos importantes sobre definiciones que debemos manejar para aprender un poco mejor y repasar el tema de las infecciones intrahospitalarias y el problema que conlleva. Vamos a hablar también de la resistencia a los antimicrobianos. Como tercer y cuarto punto, lo que son medidas preventivas. Algún punto también de la norma PROA, que es una de las novedades que tenemos este año. Y finalmente las conclusiones. Dentro de las infecciones debemos reconocer la definición que está otorgada por el MINSA. Y básicamente las infecciones asociadas a la atención de salud, que son denominadas IAS, son todas aquellas en las cuales está involucrada una atención de salud, valga la redundancia, y pues condiciona a una reacción adversa que ocurre en el paciente y que obviamente no estaba presente en el momento de la admisión, ¿no? Porque sabemos que hay infecciones que el paciente puede estar incubando desde casa y no se considera en este caso una infección asociada a atención de salud o intrahospitalaria. Y bueno, también como último punto importante, porque las infecciones de atención asociada a salud también involucran infecciones ocupacionales, ¿no? En este caso por punzocortantes o la tuberculosis que se pueda presentar en el personal. Y como lista de eventos sujetos a vigilancia obligatoria que nos determina el MINSA, tenemos una serie de infecciones. Como pueden ver, una de las primeras es la infección de torrente sanguíneo, clásicamente llamadas como bacteremias, y que desencadenan obviamente un cuadro de sepsis, en los cuales vemos que hay factores de riesgo condicionantes y las unidades prestadoras de servicios de salud en las cuales se debería notificar sí o sí por la severidad de estas infecciones. Tenemos también infecciones del tracto urinario, neumonías, infecciones de sitio quirúrgico, y vemos acá bastantes tipos de cirugía en las cuales se realizan con bastante frecuencia en los hospitales. En el caso de partos por cesárea se ven también endometritis puerperales. Y lo que comentamos también sobre el personal de salud con punzocortantes y salpicaduras, que también son motivos de consulta. Vamos a detallar más adelante cada uno de estos puntos para tener claro la frecuencia de los mismos y cómo podemos prevenir, ¿no? Que también es algo importante que debemos tener en cuenta. Como conceptos generales debemos considerar esos tres términos, ¿no? Colonización, contaminación e infección, ¿no? O sea, hay que reconocer que tenemos normalmente en nuestro organismo agentes microbianos, tenemos una microbiota, y esto está bastante poblado en el intestino, pero también tenemos una gran cantidad de bacterias en la piel, y a ellos se pueden sumar bacterias patógenas, ¿no? Que normalmente no deberían estar ahí, pero que no siempre causan algún problema de salud. A eso lo llamamos colonización, ¿no? Cuando una bacteria encontramos en una secreción en la piel, una bacteria que no debe estar ahí, y el paciente no presenta síntomas, no hay, como menciona acá, daño, invasión de tejido, entonces este paciente se cataloga el germen como colonizante. Y bueno, contaminante es cuando los patógenos están sobre superficies fuera del organismo, pueden estar contaminando lo que son superficies como la cama del paciente, los vertederos de agua. Y estos contaminantes también se denominan algunos organismos cuando, por ejemplo, se saca una muestra de cultivo de sangre y obtenemos un germen que normalmente puede estar en el ambiente, puede estar incluso también en la piel del paciente, pero que normalmente no está causando también un problema en el organismo. Pero usualmente más se refiere a objetos inanimados, ¿no? Pero también, valga la redundancia, también se puede considerar superficies corporales. Y esto llamamos un contaminante, ¿no?
En ambos casos no hay problemas con el paciente, pero cuando se rompe esta barrera de un germen que está colonizando, que es patógeno, podemos presentar una infección, ¿no? Donde ya se manifiesta un daño, una enfermedad en el paciente. Estos son otros términos que debemos tener en cuenta según la última resolución ministerial del MINSA, en los cuales, por ejemplo, el mapa microbiológico, que es algo que debemos tener eh, mediante un análisis para determinar qué organismos están en cada ambiente hospitalario, ¿no? Que es algo importante para ayudar, como menciona ahí, a la selección de antibióticos empíricos que nosotros administramos, ya sabiendo más o menos qué patógenos hay en cada ambiente, ¿no? Y los otros términos que también se usan con bastante frecuencia son las resistencias según los tipos, ¿no? Multidrogo resistentes, extremadamente resistentes y pan resistentes. Como pueden ver ahí hay definiciones que son bastante estrictas, y esa es la preocupación que tenemos actualmente como problema en todos los hospitales. ¿Qué fuentes de contaminación tenemos? Tenemos contaminaciones en el medio ambiente que pueden venir desde el aire, de pacientes hematológicos eh, hongos que se encuentran en el ambiente, en el aire, como el Aspergillus, puede causar un problema importante de neumonía. Tenemos alimentos, también hay casos de diarreas en el paciente hospitalizado, y uno de ellos puede ser algún alimento que haya consumido de fuera o algún alimento que se haya contaminado en el hospital, ¿no? Tenemos fuentes de agua donde hay una gran cantidad de bacterias que viven en el agua, básicamente las pseudomonas, las estenotrofomonas, antisépticos que también que también curiosamente se pueden contaminar, medicamentos, sabemos que las bolsas de infusión también, si son mal manejadas, se pueden contaminar, equipos y superficies que también pueden funcionar como fomites o agentes de transmisión o de contacto indirecto. Y luego tenemos pacientes hospitalizados que pueden estar ya con una infección o pueden estar colonizados, como menciono, con gérmenes patógenos que no deben estar ahí, y que en un momento puede romperse ese balance y puede causar una infección, ¿no? Me refiero a los colonizados. Y luego tenemos también, pues, el personal de salud lamentablemente puede ser un agente portador de estas bacterias. Y finalmente todo esto va también repercutir según el paciente, las visitas que tiene, si tiene visitas o tiene también estudiantes que van a atender al paciente, ¿no? Y bueno, este es el punto de la resistencia antimicrobiana, que en realidad preocupa, ya que hay estimaciones bastante preocupantes, sobre todo porque ya para este año 2050 se está estimando que la resistencia puede tener un rol muy importante en la mortalidad de los pacientes. Acá pueden ver este gráfico en los cuales se ha comparado las infecciones resistentes con causas de mortalidad que también conocemos como cáncer, diabetes, accidentes de tráfico, tráfico, tránsito, y podemos ver que las causas superan por mucho a las causas por cáncer, por diabetes. Es un problema que no se está controlando adecuadamente, yo diría que sí es muy posible que lleguemos a este punto en el cual tengamos bacterias que no podamos tratar, a pesar de dar todas las opciones posibles que tenemos por la resistencia, y pues eso conlleve a una mayor mortalidad en los pacientes. Y tiene esto una repercusión económica bastante importante, ya que no solamente ocasiona gastos en medicamentos, sino también el paciente que se infecta puede tener problemas de salud a largo plazo o a corto plazo. Y esto pues obviamente va a afectar finalmente también a la salud del paciente y a la producción que pueda dar como persona y hacia el país, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la sepsis es un problema bastante frecuente en las emergencias, en las UCIs, en los cuales es una infección donde ya hay un descontrol en el sistema inmunológico, y esa infección se exacerba tanto que puede causar una infección generalizada y compromiso de distintos órganos, ya sea hígado, el riñón, el cerebro. Y bueno, se ha visto que estos pacientes que sobreviven, pues tienen finalmente dificultades posterior al alta,
como pueden ver acá, ¿no? Problemas en el sistema nervioso, problemas de memoria, ansiedad, debilidades, y esto puede durar bastante tiempo, ¿no? Y es algo que también se está viendo pues con el COVID, ¿no? Luego tenemos gérmenes que ya han sido catalogados por la Organización Mundial de la Salud según el grado de importancia, ¿no? Por ejemplo, tenemos sobre todo vemos más que todos los de prioridad 1 como más importantes en el Perú, y en la prioridad 2 podríamos decir al Staphylococcus aureus, ¿no? Y en el grupo 1, pues es bastante frecuente ver en las UCIs estas infecciones por Acinetobacter baumannii, en el cual uno ve pues el patrón de resistencia y vemos una resistencia a múltiples antibióticos, incluso a todos los antibióticos que se están analizando. Tenemos enterobacterias, que es su mismo nombre lo dice, son bacterias que viven en el intestino. Hay otras bacterias que están acá, sobre todo a la cabeza, la Escherichia coli, que pueden también tener resistencia a múltiples antibióticos. La tuberculosis también es un organismo en el cual sabemos que, si bien tiene tratamiento, hay una resistencia que está cada vez más aumentando, y sobre todo isoniazida y rifampicina, ¿no? Que se ha estimado en el Perú más o menos de un 10-15%. Y las pseudomonas aeruginosas, que también es bastante frecuente como infección intrahospitalaria, ya sea respiratoria, infección urinaria. Y el Staphylococcus aureus como infección también importante, sobre todo en pacientes con heridas operatorias, ¿no? Y bueno, hay un concepto que no sé si lo conocen, de todos modos lo traigo, es el concepto de una salud, ya que uno, bueno, si bien el tema a presentar, a tratar el día de hoy es más que enfocado a la parte hospitalaria, no hay que olvidar que la parte de los antibióticos, la parte de resistencia, está muy relacionada con el medio ambiente, con la salud animal, ya que si es que no controlamos los antibióticos que le dan a los animales, si no controlamos en el medio ambiente el desecho de las aguas, vamos a ver bacterias resistentes en la comunidad, ¿no? Como se está viendo. Por ejemplo, ¿no? Para darles un dato, ¿no? Conocen las bacterias BLE, las bacterias BLE que pueden ser Escherichia coli, que tienen también un grado de resistencia que actualmente se están viendo más en la comunidad. Y incluso un factor de riesgo para las bacterias BLE es el ser surfista o nadar en el mar, ¿no? Porque se ha visto que en el mar pues, pueden haber componentes, residuos de esta bacteria o la bacteria misma, y pues uno al final puede adquirirlo y colonizarse con esta bacteria, o sea, adquirir la bacteria, no tener la enfermedad, pero tener el germen en el colon, ¿no? En el intestino. Y en algún momento que pues tengamos alguna debilidad, un desbalance del sistema inmunológico, pues podemos presentar infecciones por esta bacteria, como se están viendo en la comunidad, ¿no? Sobre todo en diabéticos. Entonces es importante el concepto de una salud, porque de ahí es donde parte mucho del tema de las infecciones, no solamente antibióticos. Sabemos que el COVID también está muy involucrado por la parte de los animales. Y bueno, tenemos la parte del PROA, que ha sido implementado y propuesto ya por el MINSA para que se implemente en todos los hospitales. Y bueno, tiene como objetivo, obviamente, prevenir la resistencia a estos antimicrobianos, ¿no? Con la finalidad de reducir las secuelas, las muertes y costos por las enfermedades infecciosas. Y acá están las estrategias, como ustedes pueden ver. En esta guía se plantea organizar un comité y posteriormente un grupo PROA, que es el encargado de efectuar el control, ¿no? En este caso, acá sí los infectólogos llegamos a liderar este programa para poder dar adecuadamente el antibiótico correcto, hacer seguimiento, conversar con los médicos que están con los pacientes y pues llegar a un consenso, ¿no? Entonces, las primeras acciones que seguramente en sus hospitales, no sé si ya lo tienen implementado o lo van a implementar, pues es hacer el PROA y el comité, ¿no? Y bueno, esto ya está, como ustedes pueden ver, de aplicación obligatoria para todos los establecimientos de salud, sobre todo para los hospitales grandes donde pues se manejan gran cantidad de antibióticos y de pacientes. Acá podemos ver, por ejemplo, en este gráfico,
el comité de organización, el COAM, podemos ver que consta pues de un grupo bastante importante, e incluso está involucrada la dirección, porque sabemos que en este comité es donde se van a mover decisiones, se va a mover el dinero para poder hacer cumplir las disposiciones, ¿no? Vemos que están involucrados varios servicios importantes, pues el servicio de los departamentos de microbiología, de farmacia, de enfermería, de epidemiología. Es un grupo grande que va a estar comunicado para poder hacer que este programa funcione. Y hemos dicho que a su vez de este programa pues hay una unidad PROA, que es la que se encarga netamente de hacer el control de las infecciones, ¿no? Y acá es donde debería estar sí o sí liderando un infectólogo, que somos los que más conocemos en el tema de estas infecciones. Y pues vemos también que hay un grupo muy cercano en lo que es farmacia, microbiología y epidemiología y obviamente también otros profesionales para poder hacer cumplir el seguimiento. Entonces hemos visto que ya hay algo establecido en el Perú, un paso importante, porque este programa PROA se ha visto que en otros países, no a corto plazo necesariamente, pero a largo plazo se ha visto que reduce bastante el tema de las infecciones, los costos y todas las secuelas que puede traer, ¿no? Como otro punto, bueno, vamos a detallar un poco acerca de la prevención en infecciones. Podemos ver que los microorganismos hospitalarios pues, son transmitidos y usualmente, como está resaltado, no requiere a veces un huésped predispuesto, no todos los huéspedes, todos los pacientes tienen la susceptibilidad igual. Sabemos que los extremos de la vida, pacientes con cáncer, sobre todo los inmunosuprimidos, pues tienen un riesgo más elevado de infectarse y tal vez las medidas deben ser un poco más cuidadosas en estos pacientes, ¿no? Ya sea en su dieta, en lo que son las vacunas, tratar en todo lo posible de prevenir antes, ¿no? De que el paciente en realidad tenga la infección. Pero ya una vez tenga la infección, también podemos tener estrategias para evitar que se disemine y que el paciente pueda recuperarse más rápido, ¿no? Podemos hacer una prevención más o menos en 3 pasos, ¿no? Más o menos también es para un poco resumir lo del PROA, que básicamente es hacer una supervisión, hacer un control mediante indicadores, cuántos días el paciente ha estado con ventilador mecánico, cuántos días de antibiótico, cuánto tiempo de estancia hospitalaria, y podemos según eso hacer medidas de prevención y contención, y ahí es donde fundamentalmente está lo que es el lavado de manos, ¿no? Y todos los pasos a seguir. Y tenemos también técnicas de aislamiento según la enfermedad del paciente, ¿no? Bueno, tenemos los momentos de la higiene de manos. Creo que todos, o la mayoría, están familiarizados con estos pasos y debemos tratar de cumplir para poder evitar que estas bacterias se diseminen, ¿no? Sobre todo las bacterias intestinales, las enterobacterias, porque estas son las que se diseminan por contacto. Entonces, si tenemos contacto con el paciente o el ambiente del paciente, podemos llevar estas bacterias pues a otro paciente, incluso a la casa, ¿no? Y dentro de lo que son la transmisión de infecciones, como venía mencionando, tenemos una serie de infecciones y según estas infecciones podemos dar una medida de aislamiento específico, ¿no? Por ejemplo, tenemos la vía de transmisión aérea, en la cual sabemos que son por aerosoles, ¿no? Parecido a lo del COVID. Son aerosoles menos de 5 micras, y esto se da con Mycobacterium tuberculosis, la sarampión, varicela, varicela zoster, y lo que es la viruela, ¿no? Que bueno, actualmente está felizmente erradicada. Y para esta prevención, pues sabemos que fundamentalmente debemos usar una mascarilla, un respirador N95, ¿no? Para poder prevenir que ingresen este tamaño de bacterias y al paciente pues mantener un ambiente único, aislado, e incluso idealmente con un cambio de flujo con un aparato que se llama EPA, el cual hace cambios de flujo cada cierto tiempo y permite pues que el aire del ambiente del paciente no salga hacia los pasillos, ¿no? Ese sería en realidad lo ideal que debería tener un ambiente para un paciente con tuberculosis, ¿no? Pero sabemos que lamentablemente no disponemos
de ese aparato en todos los establecimientos. Y la otra vía de transmisión, la segunda, es por gotitas, ¿no? También muchos virus respiratorios se transmiten por esta vía, ¿no? Que incluso puede ser al hablar, no necesariamente al toser, ¿no? Al hablar, al cantar, podemos diseminar gotas más de 5 micras, y esto puede darse por la influenza, adenovirus, eh, Neisseria meningitidis, la pertusis. Todas estas bacterias y virus se pueden transmitir por esta vía de gotas, y acá fundamentalmente es también el uso de mascarilla. No es indispensable que sea el N95, puede ser una mascarilla simple, pero debemos igual aislar al paciente. Y tenemos también las medidas de transmisión de contacto. Acá hay algunos virus, fundamentalmente bacterias, como hemos dicho, enterobacterias, y casi todas las bacterias resistentes entran en este grupo, ¿no? De este grupo de aislamiento en el cual el paciente debe permanecer aislado. Incluso algunos textos mencionan que durante toda la hospitalización, ya que hemos hablado al inicio un término que se llama colonización. Entonces las bacterias pueden colonizar el intestino y puede quedarse ahí por meses. Entonces el paciente que hace su deposición, que está manipulándose, pues puede llegar a contaminar su ambiente rápidamente. Entonces, esta transmisión por contacto es tal vez una de las causas principales por qué vemos brotes en las salas de hospitalización o UCI por enterobacterias, ¿no? Y unos virus también que pueden darlo, ¿no? Hay virus que pueden dar por gotas y por contacto, como el virus sincitial para influenza. O sea, no necesariamente estas bacterias, estos virus son por contacto, también pueden transmitirse por gotas. Y eso es importante tener en cuenta. Sabemos que hay una serie de otras enfermedades más y cada una tiene su vía de transmisión, ¿no? Entonces es importante, en este caso, tanto nosotros como infectología o epidemiología, que entra a tallar en este punto para colocar el cartel de prevención y comunicarse pues con la jefatura inmediata para las medidas de prevención y precaución, ¿no? Luego tenemos medidas también dirigidas a las infecciones más comunes que hablamos al inicio, que son las priorizadas por el MINSA. Tenemos, por ejemplo, algo bastante frecuente, ¿no? De todas las infecciones intrahospitalarias, tal vez la más frecuente es la infección urinaria, un aproximadamente de 30 a 40%. Y pueden ver ahí que puede prolongar la estancia hospitalaria en un 15% y tiene un costo, en este caso en dólares, ¿no? Y la prevención que podemos dar, pues, es solamente introducirlo cuando es necesario, ¿no? A veces, he visto que se colocan sondas bueno, nos sirve para monitorear, obviamente, cómo está la orina del paciente, el flujo de orina, pero a veces el hecho de estar acercándose con el paciente a darle la chata para que pueda orinar o facilitarle esa atención, en algunos casos es dificultosa y pues se opta por colocar una sonda cuando no es necesaria, ¿no? Sobre todo un paciente que tiene la capacidad de orinar y puede avisar. Y bueno, cuando se coloca la sonda sabemos que tenemos que tener unos pasos de asepsia importantes, y tenemos que reducir al mínimo la manipulación o apertura de los sistemas de drenaje también. Y bueno, cada paciente con sonda pues sugieren que nos preguntemos en realidad cada día que pasa la necesita, ¿no? Porque sabemos que a partir de la semana ya hay un riesgo elevado de infección, ¿no? Luego tenemos a las infecciones de herida quirúrgica, también llamadas de sitio operatorio, y esto conlleva más o menos un 15 a 20% de las infecciones en los hospitales, ¿no? Y también lamentablemente prolonga la estancia y el costo, ¿no? Entonces, bueno, hay medidas preventivas que nos da este texto, este libro, en el cual pues sabemos que de un cirujano con experiencia va a tener obviamente más cuidado al momento de realizar la operación, de cerrar la herida, ¿no? Importante de nuestra parte y asegurar que el paciente reciba los antibióticos preventivos, ¿no? Antes de la cirugía,
E incluso si la cirugía dura mucho tiempo, nosotros repetimos la dosis según el antibiótico, ¿no? Limite la eliminación del vello y háganlo inmediatamente antes de la cirugía. Use tijera, no elimine el vello. Sabemos que el vello púbico, en las zonas donde hay vello, pueden tener cierta capacidad para limitar la entrada de bacterias, ¿no? Entonces es mejor no rasurar. Hay que preparar obviamente el sitio quirúrgico con clorexidina, alcohol, y también pues mantener los niveles de glucemia del paciente en rangos normales, porque sabemos que los niveles altos de glucosa también pueden dar más predisposición a infección. Mantener la normotermia. Y tenemos también un punto importante, que son los dispositivos intravasculares. Sabemos que corresponde un aproximado de 10 a 15% de todas las infecciones y pueden prolongar hasta 12 días la estancia. Y esta causa en particular tiene un poco más de mortalidad, porque por acá es donde entran bacterias directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Y muchas veces el catéter central tiene bacterias resistentes que no se puede dar tratamiento al catéter, simplemente el tratamiento es retirar el catéter. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Debemos tener cuidado al momento de la inserción, preparar todo el campo, personal entrenado, aplicar clorexidina para preparar el punto de inserción, utilizar las precauciones máximas de barrera. Tenemos también que idealmente tener un checklist, otorgar a las enfermeras la autoridad para suspender la inserción cuando se altera la asepsia, eh, el paquete de mantenimiento del catéter, porque idealmente mencionan que debería limpiarse diariamente con clorexidina, y mantener obviamente la vestimenta limpia y seca, y reforzar la higiene de manos, porque acá es donde se está manipulando una vía que está en contacto directamente con el torrente sanguíneo, ¿no? Y por último tenemos la neumonía. Las neumonías también tienen un rol, son infecciones bastante frecuentes, y prolonga también en 10 días la estancia hospitalaria, con un costo elevado y también una mortalidad, porque los pacientes incluso puede llevar esto una insuficiencia respiratoria y a respirador mecánico, ¿no? Y esto a su vez complica más el cuadro clínico, porque ya estando en respirador, pues se puede sumar otras infecciones más. ¿Y cómo prevenimos la neumonía? Pues hay que elevar la cabecera del paciente a 30 a 45 grados. Podemos decontaminar la orofaringe con clorexidina, aunque hay cierto debate con algunas bibliografías. Y debemos administrar la profilaxia contra úlceras pépticas que el paciente pueda tener, y con trombosis venosa profunda también, ¿no? Más que todo para evitar esas son medidas en realidad también generales, ¿no? Que se dan en pacientes sobre todo postrados, ¿no? Y bueno, como conclusiones, tenemos que reconocer que las infecciones intrahospitalarias son un problema actual importante, pero podemos prevenirlo por varios puntos. Tal vez el punto más importante es el lavado de manos. Sabemos que puede sonar muy repetitivo, pero es una medida que ha demostrado ser efectiva, sobre todo si se cumplen los pasos y se respetan los tiempos antes y después de atender al paciente, ¿no? Y debemos hacer todo lo posible para reducirla. La resistencia antibacteriana no debe ser subestimada, porque hemos dicho que ya hay estimaciones que son una causa de mortalidad importante, y personalmente cada vez se ven bacterias más resistentes en los hospitales, y muchas veces tenemos pocas opciones para darle tratamiento al paciente. Y en este punto en el cual uno inicia un antibiótico empírico y posteriormente ya se da cuenta que es una bacteria resistente, ya ha pasado a veces mucho tiempo, ¿no? Entonces, como son medicamentos de reserva, no podemos iniciarlo a todo paciente de manera empírica, ¿no? No podemos dar a todo paciente que ingresa por emergencia meropenem, combicina, colistina. Tenemos que reservarlo a veces por casos especiales, idealmente con infección demostrada, o según severidad, pero tenemos este problema, ¿no? Estamos un paso atrás, no estamos combatiendo como debería ser las infecciones intrahospitalarias, por este problema de la resistencia bacteriana que dificulta, ¿no?, el tratamiento rápido del paciente. Debemos implementar el programa PROA y organizarnos
con la finalidad de reducir los niveles de resistencia antimicrobiana, ya que hemos visto que es un círculo vicioso, ¿no? La resistencia pues ocasiona que haya infecciones más difíciles de tratar, y esto puede ocasionar pues cuadros de infecciones repetitivos. Podemos tener también problemas porque la estancia se prolonga porque estamos cambiando de antibióticos, iniciamos uno, vemos que no responde, estamos cambiando y tenemos que pues cumplir un esquema con este nuevo antibiótico y todo se prolonga. La estancia prolongada lamentablemente también puede conllevar a más complicaciones, ¿no? Entonces, vemos que es un círculo vicioso y por eso es que hemos detallado bastante en lo que es resistencia antibiótica. Y bueno, estoy al tanto de alguna pregunta, consulta que puedan tener o algún punto que quisieran que aclare, ¿no? Muchas gracias, doctor Cristian Chara, por su excelente ponencia sobre un tema muy importante para todo el personal de salud, sobre las infecciones intrahospitalarias que a veces no solamente lo adquieren los pacientes, también el personal de salud, como manifestó al inicio de su ponencia. Invitamos a los participantes a formular sus preguntas, ¿no? Respecto al tema expuesto por el doctor Cristian Chara. Pueden hacerlo a través del chat o también solicitando que se le active el micrófono. Doctor, ¿ha habido algún cambio sustancial producto de la pandemia en la mentalidad del personal de salud respecto a las infecciones? Bueno, lo que ha sucedido con la pandemia es que, bueno, se ha descuidado bastante el tema de los antibióticos, ¿no? Y también, pues, lamentablemente se ha abusado de los antibióticos porque, bueno, los pacientes, pues, llegaban bastante mal, ¿no? Y muchas veces, como médico, como cualquier ser humano, pues, desea ofrecer al paciente o a su familiar, pues, todas las medidas necesarias, ¿no? Vemos una neumonía, a veces no sabemos si esta neumonía puede tener también, es solo COVID o también se le ha agregado una bacteria. Tenemos criterios para más o menos determinar esto, pero bueno, se ha visto, ¿no?, que la infección bacteriana asociada a COVID es bastante baja y muchas veces hemos abusado, en este caso, de antibióticos, sobre todo en las UCI, ¿no? O sea, sí ha impactado porque se ha abusado de antibióticos, de hecho que ha contribuido posiblemente a una mayor resistencia bacteriana. Y bueno, hasta el momento todavía lo sigue haciendo, ¿no? A pesar de que la evidencia ya es más clara de que el COVID puede complicar bastante los exámenes de sangre, puede complicar bastante al paciente. Sabemos que es un virus y pues no requiere antibióticos, ¿no? Entonces sí, la pandemia ha afectado bastante el uso de antibióticos, el seguimiento que había, porque obviamente los sistemas de salud colapsaron y pues ya los programas de antibiótico se dejaron de funcionar porque no había personal quien lo monitoriza, ¿no? Entonces, sí, definitivamente afectado y estamos todavía en este periodo de recuperación. ¿Sí? Adelante, ¿quieren hacer una pregunta? Por error creo que activó. Doctor, y en su experiencia, la automedicación del poblador peruano, del común de las personas, ¿cómo afecta la resistencia bacteriana? Sí, es bastante frecuente, ¿no? De ver o de uno mismo de repente llegar a automedicarse por el hecho de que de repente, bueno, hay infecciones banales, pues que no conllevan a mayor deterioro, pero sí puede ser fastidioso estar con la fiebre, a veces con los síntomas respiratorios, y pues uno se medica por recomendación de algún amigo, y entonces, sí, lamentablemente no tenemos un control, ¿no? En las farmacias, pues sabemos que venden medicamentos sin receta, y hay medicamentos que sí son importantes y pueden ocasionar resistencia, ¿no? Como la ceftriaxona, por ejemplo. O sea, dar una ceftriaxona para un cuadro de faringitis no tiene sentido, sabiendo que más del 90% de faringitis son virales y muchas veces no necesitan antibióticos, ¿no? Y más aún ahora por el COVID también, ¿no? Eso también, pues el paciente por querer tomar algo puede automedicarse y lamentablemente no hay ningún beneficio más que resistencia y diarrea que puede suceder por los antibióticos, ¿no? Así es, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Quedamos para otra oportunidad para desarrollar otros temas también de su especialidad. Gracias. Ok, gracias a todos por su atención. Así es.
Estimados participantes, continuando con la ponencia, contamos con la presencia de la doctora Flor Rocha Chavarría. Agradeceré, Jicat, si le pueden dar la función de coanfitriona a la doctora Flor Rocha. Ya se encuentra en la plataforma como Flor Rocha. Doctora, buenas noches, bienvenida. Doctora Flor. Pérez. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto. Nos congelamos, llegó el invierno. Sí. Sí, gracias por la invitación y espero de que en esta oportunidad, bueno, hablemos de las emociones y que una vez más pueda contribuir con todo esta vorágine que estamos viviendo, ¿no? De esta vida que nos ha tocado, pero que con esta exposición podamos entender lo que son las emociones. ¿Sí? Sí. Su mascotita creo que está emocionada también por la ponencia. Sí, está emocionada, yo creo que ha sido han tocado el aporte justo, estoy sola y se pone a ladrar. Bueno, pero creo que ¿puedo compartir? Sí, ya puede compartir. Bienvenida a la doctora Flor Rocha Chavarría, trabaja en la Dirección de Salud de la Marina, actualmente creo, sigue en la Escuela Naval como psicóloga, es psicóloga clínica, docente universitaria, magíster en psicología. Se le encargó el tema de gestión emocional en el personal de salud. Adelante, doctora, bienvenida. Puede iniciar su ponencia, tiene 60 minutos. Muchas gracias. Como vimos, a ver, disculpen un ratito, esto está en vivo. Okay. Elliot, se llama Elliot y está aquí a mi lado. Estoy sola en casa, pero igualito se ve. Bien, el tema que me propone es gestión emocional en personal de salud. En realidad, la gestión emocional se va en todo momento, pero es importante en lo que es salud porque nosotros trabajamos con personas que necesitan de nuestra ayuda. Entonces, vamos a ir con dos pensamientos o dos formas de poder explicar, como dice Paul Ekman, que fue uno de los estudiosos sobre las emociones, decía: nosotros experimentamos las emociones como nos suceden, como no las hemos elegido. Y después encuentro yo un libro de Maddie Malhotra donde dice: la salud emocional es más importante, ¿no?, que un cuerpo en forma. O sea, nosotros tenemos que darle un poco más de valor a la salud emocional, porque ella es la que dirige, más que nada, todo nuestro camino por nuestra vida, ¿no? O sea, a veces pensábamos que solamente lo físico era lo importante antes, pero nos hemos dado cuenta que hasta la parte psicológica, la parte psíquica es la que nos hace mucho más vulnerables a las enfermedades. Hace un rato se hablaba mucho de enfermedades, y eso a veces es generado por la misma situación o la misma vulnerabilidad que tenemos psicológicamente. Bien, entonces vamos a hablar, antes de hablar acerca de emociones, yo creo que nosotros tenemos que saber que todos percibimos al mundo en términos de emociones, ¿no? Cuando un niño nace, lo primero que expresa es una emoción, ¿no? Podemos, nosotros, como dice, tanto las agradables como las desagradables son las que están arraigadas a nuestro ser. Lo que quiere decir es de que la emoción es inerte en nosotros, está con nosotros y las expresamos. ¿Cómo las expresamos? A veces de forma bastante rápida y no tan adecuada. De eso se trata esta pequeña expresión, en que sea o les dé a ustedes las armas para poder manejarlas y que se van a dar cuenta de que van a poder ver mejor la situación, ¿cómo se llama?, de la vida, ¿no? Como dice ahí, las emociones básicamente gobiernan nuestra vida a diario, así mismo como obviamente la labor en salud. A veces llegamos nosotros muy dispuestos al trabajo, pero una situación se nos cruza y empezamos a tener ideas un poco más negativas, o de lo contrario, como dicen, nos fastidia el día, ¿no?
y debemos tener en cuenta que trabajar en salud, como les decía hace un rato, es tener que trabajar con personas que no están bien, que no supuestamente necesitan de nuestra ayuda. Muchas de estas decisiones que tomamos están basadas en las emociones. Tomamos decisiones y reaccionamos a estas situaciones en función a si estamos felices, si estamos tristes, si estamos frustrados o si estamos aburridos. O sea, esa es la idea. Entonces, eso es importante. Sin embargo, ¿no? Acá tenemos a Paul Ekman, el primer autor que mencioné. Es un psicólogo que se dedicó a estudiar las emociones. Y en el año, él estudió a la tribu Foré, ¿no? Por 2 años y les tomaba fotos a todas las caras que él encontraba en esta tribu. ¿Y qué es lo que encontró? Encontró 6 emociones básicas y universales en esta cultura. O sea, sin necesidad de que hablen ni nada, y solamente poner la figura, como ustedes ven ahí, las fotos, ¿no? Uno se da cuenta de que está alegre, que está triste, o que está irritable, simplemente por la manifestación de las muecas de la figura. Entonces él dijo que había 6 emociones básicas. Más adelante hacen otros estudios y amplían esta lista con las emociones básicas y llegan a tales como la del desprecio, la vergüenza, el orgullo. Otros estudiosos en Glasgow también hicieron este estudio, pero ya no lo hicieron como Ekman, sino más bien hicieron con ya el sistema más bien tecnológico de figuras de personas por medio de la tecnología, y entonces lograron ellos también ver las expresiones faciales y que habían las expresiones básicas, ¿no? Estas, como nosotros le llamamos las emociones, ellos agregaron más 4 emociones básicas. Entonces, la emoción es parte de nuestra personalidad. Yo no puedo hablar de la emoción solamente, sacarla del contexto y hablar solo de la emoción. Tengo que hablar un poquito más de la personalidad, porque ustedes me dirán, bueno, es una emoción, conocemos las emociones, ahorita vamos a verlas, cada una de ellas, las principales, las básicas, conocemos las emociones, pero en cada persona las emociones se evidencian de diferentes formas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una forma de ser. Entonces, tengo que darles una pinceladita de lo que es la personalidad. La personalidad es lo que nosotros ofrecemos, es el sello de cada uno de nosotros. Y esta personalidad, como dice, es un conjunto de pautas de conductas actuales y potenciales, o sea, las conductas que nosotros evidenciamos y las que podemos hacer nos caracterizan a cada uno de nosotros. Cada persona adquiere una personalidad. Es cierto que esta personalidad tiene 3 puntos. Tenemos el temperamento, ¿no? El carácter y toda la trayectoria de nuestra vida. Una personalidad, dicen, que está más o menos maduro, que ya está establecida cuando cumplimos los 18, 19 años. Quiere decir de que desde los 0 hasta los 18 años estamos en toda la formación de nuestra personalidad. Fíjense lo importante que es esto. Quiere decir de que la mejor forma de poder criar a los niños al ser humano es en su infancia, ¿no? Hay que ponerle mucha, pero mucha atención. Miren ustedes, el temperamento del parte de la personalidad es hereditario. El carácter es adquirido. Y después tenemos todo lo que hemos contenido en la historia, todas nuestras experiencias, ¿no? De nuestra vida, es que tenemos que ver qué cosa es lo que tiene, desde cuándo es que tiene esa situación y qué cosa es lo que atribuye. Entonces, tenemos aquí, la personalidad es eso, es el cómo somos nosotros. Vamos a retroceder un poquito. Dentro de esta personalidad tenemos lo que es la inteligencia, que es la capacidad para captar la realidad de nuestro medio, ver la complejidad, ver cómo podemos nosotros, si tenemos una buena capacidad de síntesis, ¿no?
cómo podemos relacionarnos con los demás, cómo podemos resolver nuestros problemas. Eso es parte de las características que puede tener mi personalidad o vuestra personalidad. Hay muchos tipos, perdón, de inteligencia también. Hay muchos tipos de inteligencia. Antes solamente se conocía la inteligencia de la persona que podía resolver algún tipo de problema. Y también lo establecíamos a través de nuestro cociente intelectual, decíamos, ¿no? Sin embargo, ahora cambia el tiempo y no es solamente quien sabe más de un tema o quien puede resolver un problema de matemáticas que es más inteligente, no, hay muchas inteligencias, ¿no? Hay inteligencias teóricas, inteligencias prácticas, inteligencia social, la inteligencia analítica, sintética, discursiva, y también hay la inteligencia emocional. Eso está dentro de la parte de lo que es la personalidad. Hay otro punto importante que es la afectividad. Como ustedes en este caso ven, son 3 puntos importantes que he puesto de lo que forman nuestra personalidad. La afectividad es el dominio que uno tiene de la vida, ¿no? De la mente, al que pertenecen los estados de sensación, emoción, sentimiento, estados de ánimo. La afectividad es lo que nos dice a nosotros cómo estamos de nuestro sistema para relacionarnos con los demás. Y ahí está la emoción bien marcadita, separadita, porque de eso es lo que vamos a hablar. Fíjese que está inmerso dentro de lo que es la afectividad, que está inmerso dentro de lo que es la personalidad de cada uno de nosotros. Luego viene lo que es la voluntad, que también está dentro de lo que es la personalidad. La voluntad son las capacidades que tenemos los seres humanos que nos mueve a hacer las cosas de manera intencionada. Y eso es tan importante porque muchas personas no se dan cuenta y les está fallando esto, ¿no? Les está fallando lo que es la voluntad para realizar a veces alguna situación, alguna acción, y nos quedamos en muchos caminos y después nos arrepentimos y por qué no hicimos y por qué lo dijimos o por qué fue que me quedé callada. Quería hablarles acerca también de una personalidad madura, ¿no? ¿Qué cosa es una personalidad madura? Una personalidad madura es cuando uno se conoce a sí mismo, cuando uno sabe sus debilidades, cuando uno sabe cuáles son sus fortalezas, cuando uno sabe qué cosa es lo que requiere, qué cosa es lo que me hace daño. Eso es conocerse a sí mismo. También la personalidad madura consta de que el ser ha tenido buenos modelos de identidad, o un buen padre, un buen maestro, una buena madre, un buen profesor de la universidad o del colegio. O sea, los ejemplos que nosotros, los modelos que nosotros tenemos de identidad. Otro punto que hace que una personalidad adquiera esa madurez es tener un proyecto de vida. Todas las personas, todos los seres, tenemos un proyecto de vida, ¿no? El cual tiene que estar basado, pues, en el trabajo, el amor, la cultura, la amistad, ¿no? O sea, saber qué cosa es lo que voy a hacer adelante, o por lo menos proponerme qué cosa es lo que voy a hacer más adelante. Si es un estudiante, por supuesto, aprobar los cursos para poder terminar, si quiero trabajar, si quiero seguir estudiando, y sucesivamente de acuerdo a la edad. Y lo otro también es tener la voluntad. Una personalidad madura tiene que tener voluntad, ¿no? Se considera hoy que la voluntad es más importante todavía que la inteligencia, dicen. La voluntad es la capacidad para ponerse objetivos concretos que sean medibles y luchar para alcanzarlos. Es algo que podemos educar, no es genética, o sea, no viene con nosotros porque eso lo vamos a aprender, es adquirido, y no es lo que quiero, sino lo que es mejor para mí. Porque a veces nos podemos dejar llevar por algo que yo quiero, pero sé que me va a hacer daño. Entonces, mejor no lo hago. Ahí está la voluntad. De repente me ponen un pedazo de torta de chocolate y yo sé que me encanta, me gusta, pero si la como, me va a hacer daño. ¿Por qué? Porque estoy en un tratamiento X. Entonces, la voluntad es decir, ¿sabes qué? Me gusta, me encanta, pero no la voy a poder comer. Entonces, en eso vamos a dar que no es lo
lo que yo quiero, sino que es lo mejor para mí, ¿no? Es la costumbre de vencernos nosotros mismos en lo pequeño probablemente y más adelante en algo mejor, o sea, saber es esto. Entonces, como un ejemplo, podemos decir que en un concierto, por ejemplo, nosotros podemos encontrar en un concierto de música, podemos encontrar al maestro del violín, al maestro del piano, al maestro de los instrumentos de viento, todos están tocando, pero la personalidad en este caso vendría a ser el director de esa orquesta, ¿no? El que va a dirigir. Tenemos todo, pero cómo lo controlamos o cómo lo podemos evidenciar en nuestro caminar, en nuestro vivir. Eso era lo que me están haciendo la competencia con mi perro, creo. Eso es lo que quería hablar acerca de lo que era la personalidad en cuanto a lo que es inteligencia, afectividad y voluntad, ¿no? Ahora vamos a ir a lo que sí realmente es la emoción. Quiero hablarles de lo que es la emoción en básico, en fin. ¿Por qué? Porque uno tiene que reconocer, yo estoy segurísima de que todos conocemos nuestras emociones o conocemos las emociones, pero no está de más hablar acerca de ellas para poder darnos ¿cómo se llama? El permiso después para poder manejarlas también, ¿no? Dice, una emoción es una reacción personal, subjetiva, frente al ambiente que nos rodea o frente a un pensamiento espontáneo. Saben que ustedes que la emoción es parte de la afectividad y la emoción es un momento corto, no es una situación muy larga, es un momento bastante corto de estallido, ¿no? ¿Qué hace una emoción? Una emoción va a desencadenar cambios físicos, psíquicos, ¿no? En forma involuntaria y automática, de un momento. Cuando hay una explosión, por ejemplo, ¿no? Hace un rato, mi perrito se puso a ladrar porque alguien tocó la puerta de acá del vecino y la emoción que tuve yo fue de terror porque me está haciendo bulla y no me deja y yo que me había preparado y todo. Esta emoción de miedo, de terror en principio que después ya me empezó a bajar y ¿qué me hizo? Por supuesto que físicamente que empecé a transpirar, empecé a sentir calor, porque la reacción es así, inmediata, ¿no? Origina una reacción afectiva, en este caso fue de temor, de miedo que esta exposición no sea lo más adecuada como yo habría querido, ¿no? También la emoción está influida por la experiencia o recuerdos, ¿no? Que uno tiene, o sea, tiene que ver con eso, tiene una función adaptativa y sobreviene de un momento súbito, brusco. En el caso del ejemplo que les estoy poniendo, el perro empezó a ladrar, que supuestamente no debería, porque nadie toca la puerta a esta hora por acá, ¿no? Pero tocó, y eso fue de un momento a otro. Entonces tenemos que las emociones son estados afectivos que indican los estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso los objetivos que nosotros podamos tener. ¿Dónde se ubica, ya que estamos hablando de la parte física, dónde se ubica o dónde podría estar? Pues en el sistema límbico, en la amígdala, ¿no? Que está situada en el sistema límbico. O sea, ahí es donde está el sistema nervioso y está la parte emocional, ¿no? Como dice ahí, todo sujeto experimenta emociones en forma particular dependiendo del aprendizaje, de las experiencias, del carácter, lo que acabo de mencionar, y reacciona en forma fisiológica en comportamientos a veces que desencadenan, como por decir, el sudor, el latido del corazón mucho más rápido, o sea, ya no es un latido, sino es supera lo que podría ser normal. También nuestra memoria emocional reside en gran parte porque a veces nosotros podemos recordar cosas que nos hacen reaccionar a esto, ¿no? Entonces, ¿dónde está funcionando? Pues en la amígdala. Gran parte de lo que sentimos depende de lo que decidimos pensar. Es cierto, hay siempre una situación, luego hay un pensamiento y por ende hay una emoción. Así es, generalmente, ¿no?
es el camino, ¿no? La situación, el pensamiento, que es lo que realmente va a dar el clic o va a dar el chispazo para que la emoción aparezca. Exponiendo las emociones básicas. Hace un momento mencioné a Ekman, mencioné lo de Glasgow, mencioné cómo empezaron a determinar o a indicar cuáles eran las emociones primarias o básicas, como les llaman. Es importante de conocerlas, determinarlas, porque a partir de eso hay combinaciones y salen un montón de reacciones mucho más complejas, ¿no? Entonces, solo para recordarles, solo para mencionarles o para reconocerlas, porque yo creo de que uno debe de, para poder manejar algo, tengo que conocerlo, ¿no? Para poder manejar mi emoción, que es la que estoy, ¿cómo se llama?, tratando de controlar. Tengo que conocer, tengo que saber cuándo estoy triste, cuándo estoy alegre, cuándo estoy con temor, ¿no? Y más adelante, mucho más que se van a ir uniendo. Entonces, vamos a ir reconociendo, poniendo nuestras emociones, ¿no? Aquí, por ejemplo, les muestro dos figuras que siempre las cojo porque me encanta poner a los animalitos porque también ellos expresan de alguna forma una emoción. Esta emoción, ¿cuál sería? Si alguien quiere participar, no dejen de hacerlo. Después vamos a contestar las preguntas, pero esto sería una situación de miedo. Ajá, miedo, ¿verdad? ¿No? Y no dista mucho de la misma reacción de la cara. Y ustedes cuando vean una cara de este modo van a saber que tiene miedo. Van a saber, las van a expresar de diversas formas probablemente, pero esto es el miedo, donde el miedo, ¿qué cosa es lo que angustia, pánico, temor, fobias, incertidumbre? Muchas de estas situaciones son generadas por la emoción básica, que es el miedo. Yo puedo estar con incertidumbre, no sé si llegará o no llegará, me van a pagar o no me van a pagar, voy a recibir tal bono, esto de acá, pero la cuestión en el fondo es un temor, porque es un miedo a que me vaya o no me vayan a dar. Generalmente es eso, ¿no? Y uno piensa, es una combinación de ansiedad con este temor, el miedo. Entonces, nos damos cuenta que el miedo es una de las primeras o de las emociones básicas, ¿no? Donde se puede generar la angustia, los celos, las suspicacias y la ansiedad, por lo que hace un momento mencioné. Dice, el miedo nos va a informar del peligro, de la amenaza, de sufrir. Por eso es que nosotros al sentir miedo ponemos una cara o ponemos una reacción y nuestro cuerpo comienza a reaccionar, ¿no? Te dice el que siente miedo, sino aquel que a pesar de todo, de tenerlo, puede actuar, ¿no? No es el que se queda paralizado. ¿En qué cosa es lo que genera? Mire, lo que activa el miedo. La activación se produce en el lóbulo frontal de la corteza cerebral, dice póramo, y activa la glándula suprarrenal. Esta glándula descarga adrenalina. Las pupilas se dilatan. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene miedo, abre los ojos y quiere ver qué es lo que pasa, qué cosa es lo que voy a hacer, qué me está pasando. El tórax se ensancha, el corazón se dilata, aumenta la provisión de sangre, se traslada a las piernas y brazos. Porque cuando uno tiene miedo, está preparándose para correr, para salir, ¿no? Entonces, el cuerpo, fíjese cómo inmediatamente hace todo ese trabajo en enzimas, ¿no? Los músculos se contraen, el hígado libera glucosa, que es lo que es el combustible para los músculos, la piel palidece, por supuesto, porque toda la sangre está yendo a los sitios donde tiene que ir para poder salir. Tengo miedo, porque tengo temor, ¿no? Los bronquios se dilatan, dar el volumen del oxígeno, tenemos la vejiga urinaria se vaciará. A veces decimos, ¿no? Miedo, ¿no? O se orinó de miedo. Fíjese todo lo que ocurre en esta emoción, ¿no? Que es el miedo. Entonces, miren ustedes, ahí es una persona que está obviamente con paz, ¿no? No podemos ver casi todo, sino simplemente el ya está colocando. Esa es una emoción básica, una emoción primaria. Bien,
¿Cómo no podemos adaptar frente a esta emoción? Yo voy a dar activas y al final les voy a dar una forma, no sé, creo, pero para poder manejar mejor las emociones. En este caso, ¿cómo podemos manejar este miedo? ¿No? Como dice, y solo si somos capaces de afrontar nuestros miedos, estos disminuirán y desaparecerán. Hay que reconocerlos, hay que destacarlos y tomar, muy interesante a veces hacer el ejercicio de que, ¿a qué le tengo miedo? ¿Le tengo miedo a la cucaracha? ¿Le tengo miedo al temblor? ¿Le tengo miedo a cruzar? ¿Le tengo miedo a un examen? ¿Qué cosa? Tomar conciencia de ello. ¿Qué me va a pasar si doy el examen? ¿O apruebo o no desapruebo? ¿Mejor estudio o qué sé yo? O sea, tener conocimiento de esto para poder actuar sobre ello. Afrontar la situación de los miedos ¿no? que nos conlleva, o sea, hacer qué es lo que tengo que hacer frente a él que me produce este miedo, potenciar el valor de la confianza, el desapego, o sea, a veces cuando nosotros, alguien, ¿no? Tenemos el temor de perder, de pérdidas, que generalmente eso es lo que nos hace a veces tener ese temor para poder dejar. Nosotros vivimos y de paso en esta vida y no todo nos vamos a llevar nosotros, simplemente lo que vivimos, lo que experimentamos y lo que sentimos es lo que más vamos a disfrutar. Entonces, una de las cositas que podemos hacer es, como digo, reconocer y afrontar y saber por qué tengo miedo a tal o cual cosa, cuando hay algo específico, ¿no? Sobre este temor y que nos produce esta emoción. Claro, ustedes dirán, pero si me van a asaltar y yo tengo la emoción, voy a tener miedo a los asaltantes. Obviamente, en la actualidad, con todo lo que nos está pasando, pues uno tiene que estar con precauciones. Ya no voy a salir con la cartera que salía antes, ya no voy a salir con las joyas o qué sé yo, voy a tener que salir porque la situación lo amerita y uno debe de evitar o prevenir para que no tenga una emoción o no tenga este miedo y uno ya sale más confiada, ¿no? O por lo menos con mayor seguridad. Bien, esta es una de las emociones que hemos presentado, son 6 las que voy a presentar. Acá viene otra emoción. ¿Quién me puede decir qué emoción es? Ahí está, molesto, ¿verdad? La ira, ¿no? Y la ira, ¿qué cosa es lo que trae con ella? Pues la rabia, el enojo, el odio, la violencia. Y es una emoción que se ve en cualquier cara, vamos a notarla cuando una persona está molesta, cuando está con cólera, cuando está con rabia. ¿Qué cosa es lo que nos lleva a la ira, a la furia, a la agresividad, sufrimiento también, al rencor, a sentir culpa? A veces nos sentimos culpables, pero es parte de esta emoción que tenemos, a la rabia, ¿no? La ira es una emoción de reacción defensiva contra algo, ¿no? Que está frente a nosotros, o sea, que nos da, pues, cólera, ¿no? Es una emoción altamente inestable e inflamable, quiere decir de que estalla, ocasiona la percepción de una amenaza. Cada uno de nosotros maneja el enojo a su propia manera. Algunos se quedan callados, otros levantan la voz, otros optan por retirarse, otros intervienen, otros, qué sé yo, cada uno puede, por eso les mencionaba al principio, de acuerdo a la personalidad que nosotros tenemos, es como vamos a reaccionar. El ritmo cardíaco, por supuesto que se eleva, ¿no? Y un aumento de hormonas como la adrenalina genera el ritmo de energía lo suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa. Si hace un momento veíamos al miedo o la emoción del miedo en donde nos daba fisiológicamente nos promovía para poder correr, para poder salir, para poder retirarnos de lo que nos está ocasionando miedo. En este caso, la ira, también sucede lo mismo, pero acá la adrenalina es la que nos da el ritmo, la energía, ¿no? Para poder dar un golpe, dar una acción vigorosa, ¿no? De defenderse o de tirarse o de cólera, como dicen, es una, ¿cómo se llama? Situación fuerte, donde podemos nosotros reaccionar con, de repente, golpes
o con defensas, ¿no? Con la ira, la sangre dice fluye a las manos y así resulta más fácil tomar cualquier cosa que tengamos al lado y golpear al enemigo. Es una emoción básica, ¿no? Que se presenta como segunda opción acá. Acá, por ejemplo, tenemos la cara de esta chica que está haciendo una respiración bastante fuerte y se le ve en los ojos, ¿verdad? No está contenta, no está con miedo, está con rabia, ¿no? O sea, vemos ahí una reacción de ira, de cólera. ¿Cómo podemos nosotros gestionar esta ira, ¿no? Hay que tomarnos un tiempo frente a una situación que nos produzca esta emoción, alejarnos tal vez del evento, ¿no? De la persona que nos causó esta emoción, o a veces como dicen, ¿no? Hay que contar hasta 10. Ustedes saben por qué tenemos que contar hasta 10, porque eso nos distrae un poco de la emoción que estamos viviendo, ¿no? Entonces el hecho de contar 1, 2, 3, un poco que nos calma para no tener una respuesta tan, ¿cómo se llama?, abrupta, tan evidente que de repente nos podemos arrepentir más adelante, ¿no? Permitir que nuestro cerebro racional recupere el control, porque cuando uno está molesto, cuando uno está con rabia, está con cólera, obviamente pues no le importa nada, pero uno tiene que, como dice, respirar y controlarse para poder, ¿no? Generar un comportamiento quizá mucho más evidente, mucho más productivo, ¿no? Que una respuesta de repente inadecuada. Identificar por qué estoy con esa cólera, por qué estoy con esa ira, ¿no? ¿Qué cosa es lo que me produce esta frustración o qué me frustró? Cuando uno encuentra la razón, entonces podría controlar mejor. Yo sé que muchas veces uno escucha este tipo de exposiciones y dice, muy fácil es decirlo, leerlo, pero a la hora que uno se enfrenta a esto es la situación. Sí, es cierto, pero les aseguro de que mientras más ustedes reconozcan sus emociones y las reconozcan en los demás y puedan controlar con su voluntad, eso les va a hacer de mucha utilidad para poder vivir mejor y relacionarse mejor con el medio. Luego, aceptar las emociones que sentimos y dejar que se baño, me lavo la cara, me lavo las manos, respiro, regreso y no caigo en el juego, ¿no? Buscaremos una forma, dice, de solución no agresiva. Sí, esa es una forma también de poder enfrentar esta emoción. Es decir, ¿no? Mira, cuando esto sucedió me enojé porque sentí que tú me estabas agrediendo, me estabas diciendo, me estabas hablando. O sea, hablar en forma un poco más, como dicen, adecuada y poder resolver el problema. Sucede mucho en el trabajo a veces que sentimos mucha cólera o mucha rabia y nos quedamos con esa rabia, nos quedamos con esa ira, nos vamos a nuestro hogar con esa rabia y a veces la descargamos en el hogar o descargamos fuera y no estamos al día con nuestras emociones. Debemos hablar, sobre todo en este sentido cuando se habla de la emoción de la ira y que me da cólera, me molesta algo, debemos de tomarnos un tiempo y decirle a la persona, la que nos ha generado o la que ha provocado de repente esta reacción en mí, es decirle lo que me molesta, lo que hago, porque no podemos estar acumulando cólera, rabias, penas, dolores, porque nuestro cuerpo empieza a reaccionar después. Nuestro cuerpo empieza a evidenciar eso que nos guardamos, ¿no? Ya sea con enfermedades cardíacas, enfermedades a la piel, enfermedades al estómago. Eso es lo que genera a veces cuando no manejamos bien nuestras emociones o cuando no las aceptamos, ¿no? Acepto que se molesta, acepto que me dio miedo, acepto que le tengo temor, ¿no? Pero que los psicólogos de enseñar a hacer una psicoeducación para que podamos enfrentar mejor esta vida diaria frente a las emociones. Acá que tenemos a
una emoción más, que es la emoción de la tristeza, ¿no? Un perrito que obviamente también da la misma sensación. A este perrito algo le pasó, pero de todas maneras está triste o está culpable de algo. Pero la otra figura nos muestra así una cara de tristeza o de hay soledad, depresión, aflicción, pesimismo, todo lo que pueda llevar esta emoción. A veces dicen que la tristeza no es una emoción agradable. No sé si muchos de ustedes habrán visto la película Intensamente. Es una muy buena película que se les recomiendo, a pesar de que es dibujos animados, no necesariamente es para niños, es para jóvenes y adultos. Y ahí nos damos cuenta o enseña mucho de que la tristeza es una emoción muy, muy importante, porque nos da la oportunidad de poder sacar lo que tenemos, hacer un buen duelo, tener una aflicción probablemente, pero que podemos usar esto para que posteriormente podamos sanar o podamos mejorar. No podemos decir, no, yo no voy a estar triste, no es mentira, porque algo nos va a ocasionar. Todas las emociones que estamos viendo ahora son básicas y siempre las vamos a tener. Lo importante es reconocerlas y saber si es que nos van a hacer daño o no. Algunos autores hablan de emociones positivas y emociones negativas. Yo considero de que la emoción no es ni negativa ni positiva a mi modo de ver, sino que la emoción es parte de lo que nosotros tenemos para enfrentar la vida, ¿no? Y cada una de las emociones tiene su labor para podernos adaptar en este mundo, ¿verdad? Entonces, así como hay la pena, la tristeza, tenemos acá que la tristeza nos puede generar también la desesperanza, la melancolía, el aislamiento, llanto, rechazo, y por último nos puede dar una depresión, ¿no? Como dicen, la tristeza produce una caída de la energía y el entusiasmo para ver las actividades de la vida, sobre todo por las diversiones, ¿no? Cuando tenemos una emoción, que algo que nos da tristeza, yo recuerdo que tenía una prima que le gustaban mucho las películas, hace muchos años atrás, las películas hindúes que eran muy tristes. Y yo le decía, pero ¿para qué vas a ver la película hindú si te vas a poner a llorar? Ay, me decía, es que la verdad que lloro y me siento contenta, salgo tranquila, era como su terapia, ¿no? Yo iba a llorar de la tristeza, o sea, si se veía la película toda triste y lloraba, pero salía renovada, ¿no? Bueno, era una forma que había encontrado ella de poderse alivianar con esto. La tristeza siempre va unida, dice, a una vivencia de pérdida, muerte, abandono, separación o esperanza. Es una emoción que dura un poquito más quizá, pero en el momento cuando nos dan la noticia, en el momento cuando tenemos esa pérdida, en el momento sentimos esta tristeza que se convierte después en una melancolía, se convierte probablemente en una depresión, ¿no? Una función importante de la tristeza es ayudar a adaptarse a las pérdidas significativas. ¿Es verdad? La tristeza nos ayuda a adaptarnos a esta pérdida, ¿no? Nosotros no podemos hacer un duelo si no estamos tristes. Y esas personas que dicen, no, yo todo está bien, todo está regio, no, tiene que, como dice, hacer su duelo para poder completar lo que conlleva a esta pérdida. Y esa tristeza nos ayuda para poder adaptarnos después a lo que viene, ¿no? A estar sin la persona. En este caso, por decir, vemos a este niñito, que obviamente el verlo nada más ya nos produce también, hace su puchero y está llorando. No está alegre, no está con cólera, está triste porque seguramente no le dieron de su papilla. ¿Cómo podemos nosotros adaptarnos a esta emoción? Como dicen, es una emoción muy importante, ya que a partir de ella podemos reflexionar y recuperar fuerzas. Es cierto, ¿no? Cuando estamos tristes estamos más bien callados, estamos más bien pensativos, reflexionamos mucho, pero en esa reflexión nosotros debemos de tener el tiempo para poder decir qué cosa es lo que pasa, qué es lo que debo cambiar, qué cosa es lo que debo hacer. Entonces, reconocer
De repente, fíjese, uno se levanta y está un poco fastidiado, un poco molesto, y no se da cuenta de que sí, que está triste. ¿Por qué? Porque ya no va a estar con el amigo o la amiga de trabajo que tenía, sino que ya se fue o que la cambiaron. Y es reconocer entonces la emoción para poder nosotros decir, ah, esto es lo que me está pasando, entonces voy a trabajar sobre eso. O sea, estoy triste, ¿por qué? Porque me cambiaron de dependencia, o porque me cambiaron de jefe, o porque me cambiaron o porque fulanito, el paciente tal, ya no está, porque, eso es lo que me pone triste. Bueno, al reconocerlo, nos está ayudando esto a mejorar, ¿no? A mejorar este tipo, es una reacción. Permitirnos, cuando estamos tristes, espacios de silencio, porque eso nos hace reflexionar y eso nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda mucho a sobrellevar esta situación. Recordar que a pesar del sufrimiento de la vida, sigue, y que la emoción es pasajera. Recuerden, una emoción es muy corta, es una explosión, la emoción es corta. Un sentimiento es más largo, el sentimiento lleva aprendizaje. Yo cuando digo estoy enamorado o bueno, sí, estoy enamorado de esta persona, ¿no? Es porque la conozco, porque la he tratado, porque es un sentimiento. Yo no puedo decir que es una emoción, es un sentimiento. El sentimiento es un aprendizaje que comenzó de repente con una emoción, pero después con este aprendizaje se hizo ya una situación de sentimiento. Entonces no hay que confundir, la emoción es de rápida vida, es corta, pero es la explosión lo que nos hace y nos lleva a otro estado más adelante. Expresar la emoción sin censura de lo que sentimos o pensamos. Si estoy triste, bueno, estoy triste y punto. Si he tenido una pérdida, lo tengo que demostrar, lo tengo que vivir para que pase esto. No es que nos vamos a oponer. No, es que yo de la vida sí, yo tengo que estar adelante. No, tengo que o llorar o tengo que sufrirla, tengo que sentirla para que cumpla con el momento. Pero si ya seguimos una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, la pérdida ha sido dada, 2 meses, 3 meses, ya eso es un problema. Ya se tiene que ver, ¿no? Un duelo, una pérdida puede darnos a nosotros la situación de recordarlo, de verlo, de sentirnos mal, pero un tiempo prudencial, no siempre. Entonces ahí sí ya hay que poner un poco más de atención y ver qué es lo que está pasando. Centrarnos en expresar, como dice, centrarnos en el aquí y el ahora, contemplando, mirando, sintiendo y viviendo. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿no?, que uno tiene que olvidarse de los días de la semana, del ayer y del mañana. Estamos viviendo el hoy. Y el hoy supone el que hoy día, por ejemplo, yo estoy disfrutando, entonces pueden ser disfrutando, dando esta charla o dando unos conocimientos o impartiendo una información que tengo, lo disfruto, me gusta, ¿no? Y es lo que estoy concentrada. Puede ser que también disfrute yo el ver una película o el comerme de repente una manzana o el ver algo en la calle o caminar o qué sé yo. Hay que disfrutar lo que se hace. Cuando tenía yo los pacientes y a veces me decían, sí, es que no veo, mire señora, le decía, o señor, salga usted de acá y lo primero que va a hacer es a la hora que vaya al paradero, camine, pero me va a mirar todas las plantas que hay en el centro médico donde trabajaba, en el centro médico naval, todas las plantas las va a mirar, porque estoy segura de que usted ha pasado de frente y las pobres plantitas ni las ha visto. El hecho de mirar las plantas y como una situación de una obligación hacía de que sus pensamientos por lo menos cambien y vean. Entonces hay que vivir el momento y no estar pensando. Salen de repente, le dicen usted tiene que hacer una caminata, tiene que correr, salir a hacer ejercicio, que son muy buenos, pero uno está corriendo, pero está pensando, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que ver aquí, eso no sirve, para nada. Ese ejercicio está de más, no sirvió. Lo que tiene que hacer ejercicio es la mente, el estar en el momento. Por eso es que los que salen a correr se ponen música, se ponen eso para poderse concentrar. Entonces, para esto, como dice, centrarse en el aquí y en el ahora. Procurar rodearnos de personas que apreciemos y que nos pueden ayudar, que puedan darnos el apoyo que necesitamos, ¿no? Respetar también lo que se refiere a nuestros tiempos, ¿no? En este caso,
tenemos otra emoción, que ya hemos visto la del miedo, hemos visto la de la tristeza, hemos visto la de la ira, ahora esta sería la emoción de obviamente, la alegría. La alegría donde hay el placer, hay la euforia, hay el gozo, hay toda una situación de ganas, ¿no? De hacer las cosas. Todo nos parece lindo, todo nos parece bello. Cuando estamos alegres o alguien nos hace reír, como decían hace un rato, ¿no? El partido de fútbol que hemos visto el día de ayer, ¿no? Ayer ha sido o antes de ayer. El partido de fútbol que hemos visto ha generado una situación de alegría para mucha gente que se ha olvidado de todo lo que estamos pasando. Y dura, por lo menos durará esto unos 3, 4 días, una semana. Y nos olvidamos de las cosas que tenemos y nos olvidamos los problemas que hay, porque nos han dado alegría, es verdad. Lo bueno de las emociones también, que le quería decir, es que las emociones contagian, son contagiosas, ¿no? Si yo voy y llego a la oficina, o llego al hospital, o llego al consultorio, y llego toda triste, o llego irritable, es probable que también genere un tipo de irritación con los demás. Pero si llego alegre, si llego contenta, y de repente hablo, o digo algún chiste, o digo algo bueno que ha pasado, el hecho de que sonrían y que se rían conmigo y que compartan eso, va a hacer que mejore, o sea, se contagia, ¿no? Y el contagiar una emoción es bueno. Por eso que a veces decimos, hay que evitar a las personas tóxicas, ¿no? Hay que evitar a esas personas que no son muy agradables para que no nos contagien. Nosotros sí sabemos que la emoción es contagiosa. Entonces, si es así, uno debe de saber también aprovechar y tratar de mejorar el estado de ánimo con una emoción, un chiste, algo bueno, ¿no? Como dice, el aumento de la actividad, la alegría nos hace el aumento de la actividad de un centro nervioso que nos inhibe los sentimientos negativos y favorece un aumento de la energía. Ustedes se han dado cuenta que cuando están alegres o tienen una buena noticia, todo les parece bien, ¿no? Todo está de acuerdo, todo va bien, los pensamientos son mucho más positivos también. Hasta podemos nosotros tener cambios fisiológicos, sí, vamos a tener de repente una tranquilidad, vamos a respirar mejor. Cuando nos reímos, tenemos una relajación sin querer, ¿no? Yo a veces me encanta mucho cuando la persona ríe, porque hace una relajación espontánea. Y eso es bueno relajarse, ¿no? El amor también es una de los sentimientos, en este caso de ternura y satisfacción sexual, todo eso nos da alegría, nos da bastante situaciones en las que podemos nosotros disfrutar. Esta configuración ofrece al organismo, ¿no?, un descanso más bien general, ¿no?, además de una buena disposición y entusiasmo. Cuando estamos alegres, dicen por ahí, ¿no?, que nosotros no debemos tomar decisiones ni cuando estamos muy alegres ni cuando estamos muy tristes. Las decisiones importantes se toman cuando uno está con el ánimo bastante calmo, ¿no? No cuando estamos muy alegres porque todo lo queremos dar, o cuando estamos muy tristes porque todo lo queremos perder, ¿no? También es igual. Entonces, la alegría es algo que nosotros debemos de cultivar, más bien es una emoción bastante importante, ¿no? Vemos a una niñita que como les digo, es contagioso, ¿no? Es verla feliz, verla alegre, nos da un poco de ganas también de disfrutar. Bueno, ¿quién mejor que los niños que puedan demostrar sus emociones tan al natural, ¿no? Los beneficios de la alegría: elimina la angustia y la tristeza, elimina la melancolía, la inquietud, tonifica, conforta, aviva y da vigor, fortalece la salud y el bienestar, porque sí, ¿no? Hasta nos hace hacer ejercicios de abdominales, ¿no? Porque la risa, cuando estamos riéndonos o cuando estamos riendo, hacemos los ejercicios de abdominales, ¿no? Y por supuesto expulsa el tedio y el aburrimiento. En este caso hay dos emociones más. Yo les he presentado las primeras emociones, y esta de acá sería la emoción del asco, ¿no? Esta emoción, ¿qué cosa es lo que nos da? Desagrado, disgusto hacia algo que
no nos agrada, no nos gusta y le pongo la foto de un niño cuando recién come un limón o algo así que no le gusta y está. Bueno, la del gato creo que es más bien hecha, ¿no? Pero la del niñito cuando come el asco. ¿Y qué cosa es el asco, no? Nos produce esa emoción, aversión, también temor, rechazo, antipatía, ¿no? Repugnancia y desprecio al final, ¿no? Es una emoción también primaria, a menudo dice acompañada de una sensación de malestar, próxima a un estado nauseabundo, produce elevación de la frecuencia cardíaca. Como verán ustedes, todas las emociones están ligadas a la parte física, ¿no? Al sistema fisiológico. Entonces tienen la respuesta de todas maneras. Produce esta elevación de la frecuencia cardíaca. Hay una tensión muscular de la frecuencia respiratoria, aumenta la actividad gastrointestinal, muy asociada al sentido visual y gustativo y olfativo, obviamente, porque tiene uno que sentir o oler, ¿no? De repente alguien por ahí está en el ascensor y hay un gas por ahí que se le escapó a alguno y ¡oh, qué feo! ¿No? Se da asco, ¿no? O sea, tiene fuerte componente de aprendizaje, eso también, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a algunas personas le den asco a las cucarachas es porque lo han aprendido y no les gusta. En cambio, hay algunas personas que no le tienen ningún asco ni nada y simplemente pasan por ahí, por las creencias que tienen, el asco a conductas antisociales también, ¿no? Hay una fuerte influencia en el miedo, ¿no? Después del asco podría tener uno el temor, el miedo. Y acá vemos, bueno, una cara, sí, de repulsión o de asco, ¿no? La función adaptativa del asco, bueno, promueve que evitemos todo aquello que parece estar en mal estado, pues es bueno, ¿no? Es bueno tenerlo porque nos damos cuenta, abrimos la refrigeradora y tenemos un olor fuerte, hay algo que está mal, dice, ¿no? Nos aleja de posibles focos de infección, ocasiona que la persona conserve un entorno sanitario limpio y también inhibe el deterioro físico y psicológico. Y por último, tenemos esta emoción que es de sorpresa, ¿no? Es una sorpresa. La sorpresa es el evento frente a un evento siempre inesperado o imprevisto. Puede ser una sorpresa agradable como una sorpresa desagradable, ¿no? Porque no se sabe, pero la emoción está ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos el desconcierto, la anticipación, sobresalto, todo lo que es una emoción provocada por algo imprevisto o extraño. Es la emoción más breve, dice, ¿no? De todas las emociones que estamos viendo. A veces dura solamente segundos o milésimas. Después puedo tener alegría, puedo tener temor, puedo tener cólera, ¿no? Porque esto simplemente es el primer paso, pero es rapidísima, ¿no? Y tiene que estar congruente con la situación que ha desencadenado esto, ¿no? Puede ser, como les digo, el miedo, la alegría, la tristeza. Los desencadenantes de la sorpresa pueden ser estímulos novedosos, inesperados, interrupciones, cambios bruscos que haya. Siempre es eso, ¿no? La sorpresa. Acá tenemos a alguien que vio algo y se quedó sorprendido. Cólera, o puede tener temor, o puede tener, ¿no? Como decíamos, ¿cuál es la función adaptativa de la sorpresa? Bueno, esta sorpresa prepara al sujeto para afrontar acontecimientos inesperados, ¿no? Ante la sorpresa negativa hay una reacción rápidamente. La anticipación es la predisposición a adelantarse a las sorpresas, o sea, nos anticipamos, dice, ¿no? Significa prever probablemente que pueda suceder y actuar para prevenir. Puede haber sorpresas por miedo, ira, tristeza, o sea, la sorpresa es lo primero que viene. Y si es que nosotros lo tenemos, pues tenemos que estar a la expectativa de qué cosa es lo que nos va a provocar eso después, ¿no? ¿Qué pasa? Pero eso es tan rápido que a veces hasta el llanto, ¿no? Porque uno se sorprende de ver a alguien o de ver algo que le gusta o que le gustaba y se emociona tanto, la emoción está de por medio, es una emoción y que te puede hacer hasta llorar de alegría o de tristeza, pero te hace llorar. Las emociones siempre están presentes. Las emociones, entonces, son fenómenos fisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios y demandas ambientales. Entonces, aquí vemos que la emoción
la podemos ver psicológicamente, fisiológicamente y conductualmente. Psicológicamente porque alteran la atención de nosotros, ¿no? Y hacemos algún tipo de conducta de jerarquía, de respuestas que tenemos que dar para hacer la activación de redes asociativas relevantes en la memoria. Inmediatamente uno recuerda, ¿no? Y reacciona frente. Fisiológicamente, ¿por qué? Porque las emociones se organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos. Ustedes han visto que cada una de las emociones que hemos visto, pues tienen una reacción muy similar, muy parecida, porque nos preparan para, ¿no? Para el ataque, para la defensa, para el apoyo, ¿no? Incluyendo expresiones faciales, músculo, voz, sistema endocrino, todo, a fin de establecer, ¿no? Un medio óptimo para comportamiento más efectivo. Y conductualmente, por supuesto, las emociones sirven para establecer una posición con respecto a nuestro entorno. Quiere decir de que nos ayudan a adaptarnos al entorno, al estar frente a lo que nos rodea, ¿no? Impulsándonos hacia ciertas personas a objetos también, ¿no? Para esto, o sea, la emoción, ya vemos que tiene las tres características fundamentales. Nosotros, ¿qué podemos hacer para gestionar esas emociones? A nivel conductual, planifico mis actividades, hago aquellas cosas que he dejado de hacer y que me gustan, empiezo por pequeñas cosas primero, si hay situaciones a las que temo, hacer pequeñas aproximaciones, por ejemplo, cuando les hablaba del temor, tengo temor a las cucarachas o tengo temor a los lugares cerrados, trabajar sobre eso, ¿no? En aquellas situaciones que me incomodan, ensayar qué es lo que puedo hacer a nivel conductual, ¿no? A nivel cognitivo, identifico primero cuáles son las situaciones problemáticas, veo cuáles son esas emociones que son las que me generan. De repente yo veo a una persona o un paciente, ¿no? Y me produce un rechazo, me produce. Entonces tengo que pensar, ¿por qué me produce esto? Porque la primera vez que la vi, la señora o el señor se portó de una forma muy grosera, porque no supo preguntar, o porque se parece a un ex enamorado, una ex enamorada, porque alguna razón debe haber por la cual no me cae. Entonces, identificar esas situaciones, identificar mis emociones, por qué me pongo yo triste, o por qué me pongo a la defensiva, o por qué me molesto cuando veo a tal situación, ¿no? Identificar qué pienso en esas situaciones, examinar las creencias que apoyan estas creencias también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros estamos llenos de creencias, pues, ¿no? Y esas las hemos aprendido, ¿no? O sea, no hemos venido con eso, las aprendemos en un medio. Si mi mamá tiene miedo a por decir, a las abejas, yo también voy a aprender a tener miedo a las abejas, ¿no? Porque le picaron a ella, yo también lo aprendo, no porque me haya picado, sino porque lo aprendí. Si mi mamá es muy ansiosa, yo también voy a ser ansiosa porque lo aprendí. Entonces son lo que traemos también del entorno en el que vivimos. Intentar combatir esas creencias que no son adecuadas, ver alternativas, ¿no? Acerca de la solución que puedo tener, o sea, pienso, estamos hablando a nivel cognitivo, y al nivel fisiológico, por supuesto, utilizar las técnicas de relajación, hacer respiraciones adecuadas. Ahora se está hablando mucho acerca del mindfulness y de varias técnicas en las cuales podemos nosotros hacer uso de ella, pero una de las que más me gusta a mí son los ejercicios. Cuando uno hace ejercicio, cuando uno hace algún tipo de actividad física, no se imaginan cuánto es lo que ayuda a podernos poner mejor, porque hasta se genera endorfinas y eso es mucho mejor todavía que tomarse un antidepresivo, ¿no? Ahora, yo les he hablado de cada una de las emociones básicas que hemos visto y cómo manejarlas, por decir así. Sin embargo, no puedo dejar de hablar acerca de lo que es la inteligencia emocional. Ustedes saben que Goleman es el autor, más que nada, no de la misma inteligencia emocional, sino de un libro que empezó a surgir, a darnos las ideas mucho más, en una forma bastante, diríamos, didáctica, ¿no? Sobre cómo podemos manejar estas emociones, ¿no? Y él hablaba de que primero tenemos que percibir las emociones,
¿no? Comprender a las emociones, manejarlas, las emociones, y luego utilizarlas, ¿no? Si yo conozco la emoción, si yo conozco mi emoción y comienzo a conocer la emoción de los demás, entonces yo sé que esa persona que en ese momento está molesto, yo no voy a poder hablar con él porque no me va a entender o no me va a prestar mucha atención. Si está alegre, sí, de repente puedo hablarle de algo, si está no, y va a ser bastante beneficioso. Entonces, la inteligencia emocional supone, ¿no?, que es la forma de cómo nosotros debemos gestionar nuestras emociones para poder relacionarnos y adaptarnos de una mejor manera con el mundo exterior y con nosotros mismos. Hay mucha literatura acerca de esto, hay hasta inteligencia emocional en el trabajo, que es buenísimo, el libro de Goleman, sobre todo específicamente en el trabajo, se lo recomiendo bastante. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de cómo es que debemos hacer uso de estas emociones y al beneficio de nosotros también. Porque también nosotros debemos de manejar mejor esto. Entonces, dentro de la inteligencia emocional hay dos puntos importantes, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Dentro de la inteligencia intrapersonal, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a autoconocerme y al autoconocerme voy a autorregularme y me voy a motivar. Esto se llama el dominio de uno mismo. Esto es dentro de la inteligencia emocional, vendría a ser la inteligencia intrapersonal. Les vuelvo a decir, es el dominio de uno mismo. Me conozco, me regulo y me motivo. Ahora, también tenemos la inteligencia interpersonal, que ya vendrían a ser las habilidades personales o como se llaman ahora, las habilidades blandas. Esas habilidades blandas son la empatía y las mismas o las propias habilidades sociales que nosotros manejamos en el medio, en el entorno. Esto nos va a hacer a nosotros obtener un mejor resultado cuando nos relacionamos con los demás. Cuando hablamos de habilidades blandas o habilidades personales, la empatía supone de que yo debo de, por lo menos, entender a la persona cuando atendemos a una persona en salud, por ejemplo, ¿no? Sabemos que esta persona viene con alguna afección o con un familiar que tiene alguna afección. Entonces debemos de ponernos en el lugar, es decir, si yo tuviera con mi paciente o con mi familiar que vengo, quiero que me traten bien o quiero que me entiendan. A veces venimos nerviosos, venimos un poco fastidiados, a veces con cólera, y uno dice, caramba, ¿no? Claro, todos los días haciendo lo mismo, nos molesta también o nos fastidia. Pero si nos ponemos un ratito en ese momento, vamos a ser un poco más comprendidos. Yo no digo que nos pongamos a pensar igual que ellos, sino que los entendamos. Al entendernos, podemos nosotros ya reaccionar hacia esa actitud que tiene el Señor. De repente viene molesto, de repente viene muy ansioso, de repente no sabe hacer las preguntas, ¿no? Y uno tiene que tener un poco de calma, con esa paciencia y buen humor para poder afrontar esto. Esas son las habilidades personales o las habilidades blandas para poder tener relación con los demás. Y las habilidades sociales están dentro de eso y la empatía también. Entonces, esto es lo que básicamente es la inteligencia emocional, hacer uso de la inteligencia intrapersonal, interpersonal, que ya vendría a ser un curso que ustedes, como le digo, hay bastante literatura para esto, mucha, en internet también, pueden leerlo, es muy fácil, muy digerible y es muy bonito saber y comprender. Entonces, como dice acá en este cuadro que encontré de habilidades sociales, dice, ¿qué cosa es lo que sientes? ¿No? Autoconciencia y la empatía. Y lo que haces, tener autocontrol y hacer o generar tus habilidades sociales o tus habilidades blandas, ¿no? En los demás igual, tener empatías igual. Este es el punto de lo que es la inteligencia emocional. Y acá es los 4 dominios que hablan de la inteligencia emocional, que es la autoconciencia, la percepción, autorregulación, empatía y socialización. En este cuadro está bien explicado para que ustedes se queden con él, ¿no? Y puedan entender un poco más. Por ejemplo, dice la empatía, las habilidades para sentir, palpar las necesidades de los otros,
unida a la apertura para servir y cubrir inquietudes de quienes lo rodean. En esta categoría se mide y desarrolla la empatía, la conciencia y la orientación al servicio. Esos son los 4 puntos o los 4 dominios que hablan acerca de la inteligencia emocional. Los 5 elementos de la inteligencia emocional son conocer las propias emociones, que es lo que he venido diciéndoles durante toda la exposición, manejar esas emociones. Si yo conozco algo, lo puedo manejar. Si no conozco, no. Entonces puedo manejar las emociones, la motivación que debo de tener, automotivación, yo me tengo que motivar, reconocer las emociones de los demás. Si yo no reconozco mis emociones, no voy a poder reconocer las de los demás. Esa es la parte más importante, reconocer a los demás. Entonces, si yo sé que esta persona está muy molesta, como les decía hace un rato, no me voy a acercar pues porque no voy a tener buenos resultados, mejor espero que se le pase, ¿verdad? ¿No? O si está muy triste, tampoco, de repente le puedo dar un apoyo y después podemos hablar. Eso es lo que debemos de reconocer, las emociones en los demás. Y por supuesto, manejar apropiadamente estas relaciones interpersonales. Son los 5 elementos de la inteligencia emocional. Y hablando de un equipo de trabajo, ¿cómo se puede gestionar la inteligencia? Dice, lo efectivo es lo afectivo. Al decir esto, quiere decir de que la afectividad está de por medio. Uno debe ser muy, ¿cómo se llama? Demostrar naturalmente lo que uno siente, generar situaciones que sean positivas, relacionarse en forma adecuada. Si son un grupo y empiezan en la mañana a decir todos, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerla bien, vamos a trabajar, si hay algún problema, pásenos la voz, si hay alguna cosa, generar esta situación de eficacia en el grupo, ¿no? Hacer actividades que se relacionen, que se conozcan. Yo no digo que una persona que trabaja con otra debe ser amigo, porque son compañeros de trabajo. Llegarán a ser amigos más adelante probablemente, pero los compañeros de trabajo deben de tener un mismo objetivo, que es la atención, que es el realizar su trabajo hasta determinada hora. Hay que generar equipos en los cuales haya un fondo de carácter psicológico para que haya contacto interpersonal. Si no se conoce el grupo de trabajo, si no hay una, como dicen estas reuniones en las cuales podemos nosotros hacer algún juego, hacer algún contacto, hacer la aproximación, no nos vamos a conocer, no vamos a poder desarrollarnos y simplemente vamos a ser como máquinas. Debemos conocernos. Ya les digo, no es que seamos amigos, sino seamos compañeros de trabajo y reconozcamos también las emociones en aquellos, crear puentes de comunicación. A veces yo les decía a algunos colegas, ¿no? Oye, tenemos que crear, ¿cómo se llama? Un tipo de diálogo, de señales, ¿no? De señales entre nosotros para podernos comunicar y no pasarnos, ¿cómo se llama? Por momentos a veces inadecuados, para hacer señas o tener un código de comunicación para poder manejarnos mejor. Eso es lo que es un equipo. Acá ya tiene que ver la parte de las relaciones entre nosotros, ¿no? ¿Qué emociones, pongo una pregunta yo, qué emociones y qué es lo esencial para gestionar? Según el doctor Enrique Rojas, que es un psiquiatra muy famoso español, dice que lo primero es que tiene que tener uno la ilusión y la felicidad. La felicidad es lo que nosotros debemos de buscar. Dice, es importante el concepto de felicidad. Dice, esto no consiste en que todo te salga perfectamente bien, en que nunca tengas ningún problema. La felicidad tiene mucho que ver con la captación positiva de la realidad. Donde otros ven problemas graves, yo veo posibilidades que no han resuelto. Con ellas, creces ante la adversidad y animas a continuar. Tener objetivos claros, medibles y que sean realistas. Saber que toda gestión hay un activo y un pasivo. Y aquí le puedo decir que la resiliencia es lo que vale, ¿no? Es la fuerza que uno pone frente a una situación adversa, ¿no? Nos ponemos acá. Y este doctor se los recomiendo mucho, hay mucha literatura también del doctor Enrique Rojas, donde habla mucho acerca del amor, de la felicidad, búsquenlo, es bastante atractiva su lectura,
tiene una hija también que tiene varios libros, muy buena. Quise poner esta pregunta porque creo que engloba todo, ¿no? Hablar de la felicidad, como le hablaba de la alegría, como hablaba de las emociones. Todas las emociones son adecuadas porque nos ayudan a adaptarnos. Alguna señal de lo que estamos haciendo no es bueno para nosotros, porque a veces nosotros estamos actuando y no nos damos cuenta que no debemos seguir en esa actitud. Cuando uno ve que algo no funciona, no me funciona el hablar bien con esta persona, que esta persona no me escucha, entonces tengo que tener la habilidad de ir por otro lado, cambiar mi forma, ¿no? O sea, si no puedo en mi trabajo, no puedo hablar o no puedo comunicarme, entonces tratar de modificar, de repente estoy haciendo lo mismo y no me funciona. También, cómo detectar que una relación afectiva es mala, inteligencia emocional, es dejar a esa persona, dejarla con calidad y educación, pero dejarla, ¿no? Si veo que me hace daño una relación, pues, y veo que me hace daño, no me doy cuenta de repente, pero me lo dicen, lo veo, entonces algo está pasando, de repente debo de alejar. Muchas relaciones tóxicas se producen porque no se han dejado aquello que no funcionaba. Igual pasa en el terreno profesional, ¿no? Hay que tener capacidad de reinventarse y eso es inteligencia social e inteligencia emocional. Bien, y acá hay unas recomendaciones en la parte biológica, actividad física, alimentación y hidratación, en la parte psicológica, hacer uso de los conocimientos de la inteligencia emocional, una introspección, o sea, verse dentro de uno, hacer ejercicios de meditación, en la parte social, revisar muy bien sus roles, evaluar los ambientes en los cuales se relaciona, cuidados ambientales, y la parte espiritual, que no la he mencionado antes porque este punto es bastante último que se ha visto, hasta la inteligencia espiritual, es ver el sentido de la vida que uno tiene, los principios y valores de cualquier estoy hablando de cualquier sentido espiritual, ¿no? Y en el medio ambiente, los seres vivos, ¿no? Que cómo los tratamos, cómo vemos, qué cosa es lo que y cultivar, por supuesto, el arte y la cultura. Esto es en relación a todas las recomendaciones en general, ¿no? En general para los que vemos. Y quiero que reflexionemos sobre estas dos pensamientos. Dice, Sigmund Freud dijo, las emociones no expresadas nunca morirán. Están enterradas vivas y aparecerán más tarde de manera más fea. Eso lo que les decía hace un rato, ¿no? Cuando uno no expresa la emoción, no la manifiesta, se queda con ella y eso se puede traducir en una enfermedad, se puede traducir, como dicen, el cuerpo habla y uno tiene que estar al día con sus emociones. El estar al día con sus emociones significa de que si en este momento tengo cólera, expreso mi cólera. Si en este momento tengo tristeza, la expreso y no me quedo, no la guardo para mañana ni para pasado, porque si no se me juntan y eso no es bueno. Otro, el doctor Childress y Deborah Rousman dicen, si no manejas tus emociones, entonces tus emociones te manejarán a ti. Muy cierto, muy cierto. Por eso es que uno debe de poner mucha atención a lo que siente, a lo que sienten los demás también, para poder ver en qué estamos fallando o ver qué cosa es lo que debemos de modificar. Y la última que he puesto, que es la del doctor Childress también, es un escritor estadounidense, dice, date cuenta de que ahora, en este momento, estás creando tu próximo momento basado en lo que sientes y en lo que piensas. Es decir, ahorita hemos estado hablando de emociones, hablando de esto, y seguramente hemos estado pensando en muchas cosas en lo que nos recordaba, o de repente hemos estado en otro momento, pero este es el momento en el que estamos nosotros hablando de la emoción. Entonces, date cuenta, como dice, de qué es lo que estás haciendo ahora. Ese es el vivir el momento, vivir el aquí y el ahora, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, con todo gusto a responderle. Gracias. Muchas gracias, doctora Flor Rocha, por su excelente ponencia. Invitamos a los participantes a escribir en el chat o a solicitar que le activen su micrófono para que puedan realizar alguna pregunta, si es que desean hacerlo. Bueno, están agradeciendo a la doctora por su excelente ponencia. Cuando me acuerdo invité a la doctora, gracias. La doctora me dijo que, ¿cómo se llama el seminario? Le digo, se llama bioseguridad. ¿Y qué tiene que ver psicología?
Digo, pero si el personal de salud no se encuentra bien emocionalmente, ¿qué trabajo va a poder Así realizar es, bien, ¿no? Entonces, así es, así es, así concordamos es. en eso, ¿no? Por supuesto, por eso es que he tomado en cuenta eso. Yo creo que siempre es bueno dar este tipo de información. Nunca está de más. Es para mí bastante agradable hacerlo porque creo de que dar esta información, como les dije al inicio, es la psicoeducación, es lo más importante para todos nosotros, ¿no? Y es recordar, simplemente hablamos de lo que tenemos en el momento y de lo que aprendemos. Y manejar estas emociones, aprender a manejarlas o quizá reconocerlas y aprender a manejarlas es bastante importante. Yo le doy mucha importancia también a los niños, ¿no? Que los niños deben aprender a hacer esto, los niños deben de aprender a manejar, porque como les dije, la personalidad se va construyendo y la autoestima también, la autoestima toda la vida, pero la personalidad se va construyendo entre los 0 hasta los 16, 17 años. Ya después de ahí ya tenemos mucho más establecido todo, ¿no? De todas maneras, agradezco la invitación, me encanta a mí el hecho de participar con todos ustedes y cuando quieran. Doctora Maribel le pregunta, aprender a controlar la ira es lo más difícil, creo que está comentando, ¿no? Claro, claro. O sea, es difícil, pero no es imposible, ¿no? Hay muchas formas de poder controlar. Lo primero que tenemos es que reconocerlas, ¿no? Reconocer y saber. En que a veces yo he tenido la experiencia de que he tenido incertidumbre, como les decía, ¿no? Una incertidumbre. ¿Pero qué es la incertidumbre? La incertidumbre es un miedo, ¿no? Es un miedo ligado con ansiedad. Entonces, al reconocerla, por lo menos digo, tengo miedo a esto. ¿Y por qué tengo miedo? Porque creo que no me va a ser beneficioso o porque creo que no me van a dar. Entonces, cuando ya reconozco esto, ya la situación calma un poco y puedo reflexionar y puedo dar, y ya no me produce esa ansiedad o ya no me produce esa situación. Yo lo que digo es que las emociones son importantes, son buenas porque nos adaptan, nos dan la adaptación. Como les digo, en algunos textos ustedes van a encontrar emoción positiva, emoción negativa. Yo creo que la emoción se vuelve negativa cuando es muy constante, cuando siempre está en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, ¿no? Y es positiva cuando la empezamos a utilizar para nuestra adaptación al medio. Eso yo creo que es lo más importante. Hay mucha bibliografía sobre esto, pero también hay un libro de Rafael Vizquerra que se llama Universo de Emociones. Muy bueno, que acá se habla de constelación de emociones para los que le gustan. Es un último, no es un último, pero es un libro bastante bueno, donde hablan acerca de la constelación justo de las emociones que hemos hablado y que nos dan la posibilidad de poder reconocerlas y poder ¿cómo se llama? Asociarlas y poder detener un poco a veces esas reacciones que nosotros tenemos frente a una situación inadecuada, ¿no? O que hacemos inadecuada. Así es, a veces no reaccionamos adecuadamente. Muchas gracias, doctora, será hasta otra oportunidad con un nuevo tema del área de la psicología y el desarrollo personal. Muchas gracias. Creo que eso es importante. Doctora. Muchísimas gracias a ustedes. A ver, creo que hay una última pregunta. Sí, doctora, Adelante. Tengo una duda. Anteriormente había visto un video sobre una persona que estaba triste, llorando. Entonces viene otra persona y le hace una pregunta un poco rara, como, ¿quieres comer tierra? O algo así, pues, ¿no? Algo alocado. Y la otra persona deja de llorar y se pone a pensar, y es como que se distrae de lo que ha estado sufriendo. Y me parece que es una forma de evitar, pues, ¿no? También. Eso de ahí ¿Pero podría... qué cosa es lo que encontraste ahí? La manera, la capacidad que tuvo para que la persona dejara de tener ese sentimiento. Eso también podría funcionar, ¿no?, para la ira. Lo que pasa es de que lo que pasa es de que ¿qué hizo en ese momento? Cambiarla, o sea, sacarla de la atención, o sea, generó una situación en que cambió de atención. Estaba llorando esto, pero si le digo, oye, se acaba de romper tu vestido, se acaba de, tu
¿cómo se llama? Tu perrito se ha salido, inmediatamente deja eso y hace por algo, porque le cambió en ese momento la atención. Por eso es tan importante la atención en ese momento. ¿Qué pasa si uno está hablando con alguien y estás con el celular en la mano? Lo cual pasa, ¿verdad? Y que no te prestan atención, y están mirando el celular y está. ¿Qué genera en ti? Genera una situación también de fastidio. No me está prestando atención, dices, ¿no? Y a la hora que no te prestan atención, aunque los chicos dicen que pueden hacer, ¿no? Es que, o sea, molesta. Y lo que acabas de hacer en ese momento, en ese ejemplo que acabas de poner tú, está muy bien. Ha cambiado la atención. Cuando yo les daba el momento, lo que le hacían los pacientes y les decía, cuando usted salga, una tarea primero es lo que me tiene que decir qué plantas hay afuera cuando venga la próxima vez, qué plantas encontró, qué esto, qué otro, porque yo quería que se vaya y que piense otras cosas para poder sacarle el pensamiento. Entonces, son las creencias irracionales, que en cualquier otro momento podemos hablar, las creencias irracionales que nosotros tenemos y que se quedan acá, que nos hacen mucho daño. Sacar el pensamiento. ¿Cómo sacas? ¿Para qué sirve la relajación? La relajación sirve, obviamente, para respirar mejor, pero para sacar todos los estímulos y dejar nuestra mente en blanco. ¿Qué nos ayuda a dejar la mente en blanco? Esta respiración. Cuando a usted le dicen, ponga atención en su respiración, ponga atención en la exhalación, esto es para que te quites todo y te centres solamente en el aquí y en el ahora. Es lo que hizo en ese momento esta persona que le dijo otra cosa y dejó de llorar. Imagínese que usted está llorando por algo, oye, ¿te acuerdas de la tinta que compraste? Te la sacaste. ¿Qué pasó? Inmediatamente cambia uno, ¿verdad? Sí, le cambió cambiar el pensamiento. Todo está dentro del pensamiento. Imagínense, claro que sí, vale.